Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, dar las gracias a la Diputación por organizar este tipo de ciclos. A mí me parece que todo lo que sea circular, la información, las ideas, el debate entre nosotros, pues es un apoyo importantísimo para todo lo que estamos haciendo, cada uno en el nivel que nos encontramos, primaria, infantil, secundaria, universidad, administración, etcétera, etcétera. Y bueno, porque creo que podemos estar, como ahora veremos, rodeados de información, saturados de información y rodeados de incertidumbre. Y la manera de poder entendernos y poder ir clarificando es debatir, discutir, plantear entre nosotros distintas perspectivas y ver por dónde vamos unos, por dónde van otros, etcétera. El tema del fracaso, y yo creo que es un concepto paraguas muy amplio que abarca muchas cosas. Y deberíamos de clarificar un poco, aunque nada más sea para ver qué estamos diciendo cada uno cuando hablamos de fracaso. ¿Qué identificamos? ¿Fracaso con abandono prematuro? ¿Fracaso con suspensos? ¿Fracaso con repeticiones? ¿Fracaso con escaso rendimiento académico? ¿Fracaso con escasas posibilidades de desarrollo personal de los niños y las niñas que viven en la escuela tanto tiempo? ¿Qué es fracaso? Puede haber éxito académico y fracaso personal. Éxito académico medido en rendimiento y fracaso personal medido en desarrollo de cualidades humanas. ¿A qué nos referimos con fracaso? Normalmente los indicadores que estamos manejando y que maneja la prensa y la opinión pública se refieren a abandono temprano, fundamentalmente. Abandono temprano antes de acabar la obligatoria o ni siquiera con el título de la secundaria obligatoria. Parece ser que en España estamos en torno al 30%. Y que ese tipo de fracaso en otros países de la Unión Europea pues están en torno al 7, al 8, al 10, al 12. Ese parece ser que es el indicador más genérico y en el que está todo el mundo de acuerdo en plantearlo como símbolo del fracaso. Pero a mí me parece que el fracaso implica más cosas y había que entrar más adentro de lo que significa el fracaso. Dentro del fracaso podemos distinguir muchas fuentes y muchos factores políticos, económicos, sociales, familiares y pedagógicos. Y yo me voy a detener en estos últimos. Supongo que ya Fernández Anguita trabajaría los sociales o los políticos, los económicos, y creo que a mí se me pide que me centre en los pedagógicos. Los pedagógicos no explican el fracaso, pero sí explican parte importante del fracaso. Y sobre todo, los pedagógicos, a mi modo de ver, nos orientan, analizándolos, nos orientan hacia dónde podríamos dirigirnos para intentar poner coto a ese amplio fracaso. Yo creo que podemos llamarlo fracaso y no es ninguna tendencia derrotista. Si la educación obligatoria, tanto en primaria, en infantil como en secundaria, pretende la formación del ciudadano, nada más y nada menos que la formación del ciudadano, pero no tiene ninguna responsabilidad, ni profesional, ni preprofesional, ni académica, ni preacadémica, el que haya un índice de un 30% del fracaso es gravísimo. Porque estamos fracasando en la formación de ciudadanos. No estamos fracasando en la formación de especialistas en medicina o en abogacía o en derecho ni en formación profesional. Estamos fracasando en la formación de ciudadanos, en la capacidad de esos ciudadanos para vivir, convivir, desarrollarse, participar en la cohesión social, fundar una familia, intercambiar. Por eso me parece el fracaso en esta etapa me parece gravísimo.
Y creo que es el punto de inflexión que nos debe mover a reflexionar qué debemos de hacer y qué debemos de plantear. El fracaso entendido de forma más amplia como la insuficiencia en el desarrollo de las capacidades humanas es hoy día una preocupación de todos los países, independientemente de ese otro indicador. Todos los países, desde hace 20 o 30 años, occidentales, desarrollados, en vía de desarrollo, etcétera, se están planteando la insatisfacción que provoca la escuela a la hora de responder a las exigencias del mundo contemporáneo. Y esa insatisfacción generalizada parte de un convencimiento. La escuela ha cumplido una tarea importantísima en el desarrollo de las sociedades democráticas, en la erradicación de la ignorancia y en la extensión de un mínimo nivel de igualdad de oportunidades. Pero la escuela, esta que conocemos, no está adaptada a las exigencias y no puede afrontar las exigencias del siglo XXI. El currículum que conocemos hoy de la escuela se fijó en el siglo XIX. Es el mismo del siglo XIX, con muy pocas modificaciones. El espacio, el tiempo, los horarios, la organización, la distribución de los alumnos, etcétera, es de las escuelas también graduadas de finales del siglo XIX, primeros del siglo XX. Y no ha cambiado. Esa escuela difícilmente puede afrontar los retos del siglo XXI. Porque los retos del siglo XXI se han marcado en los últimos 20 años o 30 del siglo XX, no antes. La sociedad denominada de la información, no del conocimiento, ya explicaremos por qué, de la información y de la perplejidad, implica un cambio radical de la relación del individuo, educando con el saber, con la información y con el conocimiento, radical. Nada tiene que ver con la relación que tenían nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, hace 50, 80 o 100 años. Es radicalmente distinto. Y no hemos extraído las consecuencias necesarias para dar un cambio radical a la escuela. Ni la sociedad considera que hay que dar ese cambio radical, ni los políticos de la administración tampoco, ni nosotros los docentes tampoco. Ninguno. Yo creo que nos estamos dando cuenta del cambio tan radical que requiere afrontar las exigencias del siglo XXI. Las exigencias del siglo XXI, les voy a exponer de forma muy rápida, es que vivimos en la era de la información. Y yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. ¿Qué quiere decir? Que el elemento que rodea nuestras vidas es el tratamiento de la información. Fundamentalmente, para todo, para producir, para consumir, para crear, para intercambiar, para relacionarnos, para todo. El elemento clave es el tratamiento de la información. Procesar la información, entender la información, crear información, expresar información, contrastar información, seleccionar información. Para convertirla en conocimiento, que eso es más complicado. No vivimos en la sociedad del conocimiento, vivimos en la sociedad de la información. Ojalá viviéramos en la sociedad del conocimiento. El conocimiento es una característica intelectual de alto nivel que necesita la base, que es la información, pero la base no produce por sí misma conocimiento. La información, los datos no producen conocimiento, producen información y punto. ¿Cómo se construye conocimiento? Eso es lo que hay que ver. Pero rodeados de información, hipersaturados de información, a través de las redes en las que se encuentran nuestros hijos, que llegan del colegio, del instituto, se ponen inmediatamente al ordenador y entran en Twenty, y no salen de Twenty, y están continuamente intercambiando información. Rodeados de información, ¿cómo construyen conocimiento? ¿Qué es lo que necesitan para construir conocimiento? Ese planteamiento no existía en el siglo XIX ni en el siglo XX. Y vamos a ver, en los últimos 20 años hay más información que en los 5.000 años anteriores, porque el desarrollo de la información es exponencial.
como nos acaba de recordar que decía Fernández en Guita Mariano el otro día. Es exponencial. Aceleramos los cambios porque el índice de desarrollo es acumulativo pero exponencial. Abre nuevas posibilidades permanentemente. La información se duplica cada 4 años. Es decir, hace 2 generaciones o 3 generaciones, un individuo podía vivir con la misma información que sus padres, casi la misma. Hoy día la información cambia cada 4 años. No estoy hablando de conocimiento, estoy hablando de información. La información cada 4 años se modifica. La información de un periódico como el New York Times cada día es más abundante que la que tenía un ciudadano del siglo XVII en toda su vida. Ahora, en un periódico nada más de un día. El 80% de los empleos actuales requiere tratamiento de la información. Y los empleos que requieren intercambio de la información virtual a través de Internet, etcétera, están pagados un 50% más que el resto. Son estadísticas casi todas de Europa y de Estados Unidos. Cambio de empleo y cambio de forma. Quiere decir que los jóvenes actuales e incluso los adultos actuales de 20 a 30 años, en menos de 5 años, van a cambiar o de empleo o de modo de concebir el empleo que tienen. Hace 3 generaciones, 2 generaciones, uno nacía ya con el empleo que iba a heredar de sus padres, más o menos, y lo mantenía durante toda la vida. Nada tiene que ver. A estas sociedades se les está llamando sociedades de la supercomplejidad. ¿Qué quiere decir supercomplejidad? La sociedad de la complejidad es aquella sociedad donde el individuo vive rodeado de tantas informaciones, de tantos factores, que es muy difícil poder organizar toda esa información para orientar su capacidad de comprensión y de actuación. Supercomplejidad es cuando a esa abundancia de información se le añade los cambios de marcos de interpretación. Es supercompleja nuestra sociedad, no solo porque hay muchas variables a las que tenemos que tener en cuenta, sino porque no tenemos marcos estables de interpretación, ni éticos ni epistemológicos. Los marcos éticos y epistemológicos de otras épocas no nos valen y se están cambiando todos los días. Por tanto, tenemos que estar haciendo esfuerzos permanentes desde qué marco voy a interpretar esto, desde qué marco voy a interpretar lo otro. No solo es cómo hago frente a la superabundancia de información, sino para convertirla en conocimiento, la tengo que integrar en marcos de interpretación. Y esos marcos de interpretación están continuamente cambiando, son fluidos, son constantes y están en crisis. En política, ¿dónde están los marcos de interpretación de los partidos políticos, izquierdas, derechas, etcétera? Economía, ¿dónde están los marcos de interpretación económica? La última crisis ha puesto en cuestionamiento absolutamente todos los planteamientos, los previos, los marxistas, los liberales, los neoliberales, los neoconservadores, todos. ¿Dónde están los marcos de interpretación? Los tenemos que ir construyendo poco a poco. Pues bien, eso implica tener en cuenta 3 aspectos que a mí me parece que son claves para la insatisfacción y la abundancia del fracaso escolar. El primero, ese 30%, ¿qué implica? ¿Qué significa ese 30%? Significa que hay un abandono temprano. Y ese abandono temprano, las estadísticas que están planteando, y son estadísticas nada sospechosas, de interpretación izquierdosa, etcétera, etcétera, no, son interpretaciones economicistas de Estados Unidos. Cada año que un ciudadano o que una cohorte de ciudadanos abandona antes la escuela, es de un 1 a un 3% del PIB que sufre detrimento. Segundo aspecto, fracaso parcial de la función compensatoria. También supongo que lo hablaría
el compañero que habló de PISA. Todas las evaluaciones internacionales llegan a la misma conclusión. El factor que predice mejor el rendimiento académico de los alumnos es el nivel de estudios y el nivel cultural de los padres, de la familia. Hemos avanzado, ya no es el nivel económico. El que predice mejor es el nivel cultural. Pero sigue demostrando que hay un fracaso parcial de la función compensatoria. ¿Dónde está la función compensatoria? Si todavía el indicador o el factor que explica mejor el rendimiento académico de esos niños cuando tengan 15 años sigue siendo el nivel de estudios y el nivel cultural de los padres. Hay un problema clave en todos los sistemas educativos: compaginar la diversidad y la inclusión. ¿Cómo somos capaces de atender a la diversidad sin provocar discriminación? ¿Cómo somos capaces de abarcar la diversidad y la equidad? Y tercero, ¿cómo somos capaces de converger la excelencia con la equidad? La excelencia, la calidad con la equidad. Tercer factor, o tercer elemento que nos indica la insatisfacción: la irrelevancia de gran parte del conocimiento que se aprende en la escuela. La escuela tiene muchas dificultades para desarrollar el pensamiento aplicado. Es decir, que la información o el conocimiento, si es que hemos sido capaces de provocarlo, lo utilicen nuestros alumnos. El pensamiento crítico, mucha dificultad tenemos los docentes para provocar el pensamiento crítico en los alumnos. Y el pensamiento creativo. En este sistema escolar, desde infantil hasta la universidad, tenemos muchísima dificultad en estos tres aspectos: pensamiento aplicado, pensamiento crítico y pensamiento creativo. Pero también en la formación de las emociones, la formación educativa de las emociones, de las actitudes y de los valores. Bueno, si la escuela tiene tanta dificultad en eso, ¿qué es lo que está formando? Si no forma pensamiento aplicado, ni pensamiento crítico, ni pensamiento creativo, ni el desarrollo de las emociones, ni de las actitudes, ni de los valores, ¿qué estamos formando? Y estoy hablando de la universidad, en primer lugar. Después de secundaria, después de primaria y después de infantil. ¿Qué estamos formando? Bueno, pues a mí permitirme que hable con toda franqueza. Creo sinceramente que los sistemas educativos actuales han invertido de forma perversa la relación medios-fines. Lo que son medios los hemos convertido en fines, desde hace ya mucho tiempo. ¿Qué son los medios? Los contenidos de las disciplinas. El conocimiento que está en las disciplinas es un medio, es un instrumento. Para mí no es un fin. El fin de la escuela no es trabajar las disciplinas, ni que aprendan las disciplinas. Es desarrollar las cualidades humanas. Para desarrollar las cualidades humanas, como ahora veremos, el instrumento mejor son las disciplinas. Pero tienen que demostrar